La Sociedad de Arquitectos de Zona Norte tiene mucho gusto en presentar al arquitecto Guillermo García, que nos va a contar sobre la restauración de la confitería del Molino, que dio la arquitecta Flavia Rinaldi, que está aquí presente. Por lo cual yo le voy a dar paso para que ella presente a Guillermo, que lo conoce mucho más que yo en cuanto a su actuación, y después comenzaremos la charla, ¿sí? Así que Flavia, te dejo el uso de la voz. Ahí voy, ahí está. Estaba hablando conmigo misma. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar por acá presentándoles al arquitecto Guillermo García, que tiene una trayectoria que a mí me impacta y de la cual he tenido la suerte de compartir algunas cosas y aprender mucho en esas situaciones. Guillermo García es arquitecto de la Universidad Nacional de La Plata, es vicetesorero de la Federación Internacional de Centros SICOP, vicepresidente de ICOMOS Argentina, es director del Instituto de Investigación INISAT FADU UCALP, es de la Facultad Católica de La Plata, profesor de la maestría de SICOP, profesor proyectual del CBC de la UBA, docente de posgrado de Patrimonio Edificado en SICOP, en la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Católica de La Plata, es director periodístico de la revista Hábitat, asesor de Patrimonio Cultural del Congreso de la Nación y la Comisión Administradora del Edificio del Molino. Es asesor técnico del Centro Cultural del Bicentenario, CCK, y el Museo del Bicentenario y la Aduana de Taylor. Perdón, son 4 cosas, las leí todas corridas, pero es el Centro Cultural del Bicentenario, el Centro Cultural Kirchner, el Museo del Bicentenario y la Aduana de Taylor. Coordinó el equipo de proyecto y complementamiento de la Catedral de La Plata, recibió el premio FIABCI, perdón Guillermo que no busqué la sigla en este caso, el Premio Iberoamericano de Patrimonio de SICOP de la Sociedad Central Arquitectos 2003, 2010 y 2018, Premio Alianza Francesa por la destacada labor en pos de la cultura en el año 2019, Diploma de Honor por contribución y trayectoria en el desarrollo y conservación de la cultura en el año 2018 de ADIMRA, recibió la beca a la creación, disciplina patrimonio del Fondo Nacional de las Artes en el año 2018, y la beca Asso Restauro del ICE, del Instituto Italiano, del año 2014, 2015 y 2016 en Florencia Ferrara. La verdad que es un honor para mí presentarte, Guillermo, y que hayas aceptado venir a contar esta experiencia tan importante para todos los argentinos, que es adentrarnos en el Molino y en este proceso tan técnico y a la vez romántico de rehabilitar el edificio. Con ustedes, Guillermo García. Bueno, muy bien, muchas gracias Flavia por la presentación, por tus palabras, y bueno, y la Asociación de Arquitectos de Zona Norte por esta invitación. Ustedes saben que a mí me gusta mucho contar lo que hacemos, me la paso permanentemente participando en congresos y seminarios, porque creo que es muy interesante compartir, incluso con las nuevas generaciones, la experiencia, no quedarse con lo que uno va aprendiendo en función de esta disciplina tan apasionante que es la disciplina del patrimonio, y bueno, y contar. Entonces, como estuve viendo la película que grabaron cuando Flavia hizo su presentación anterior, no me voy a adentrar hablando del Molino en términos que tienen que ver con los criterios de restauración, sino que voy a hablar de un punto de vista de la comunicación, es decir, el patrimonio, la gestión y la comunicación. Si quieren voy a ir comenzando a compartir la pantalla, a ver si encuentro esto. Acá estamos. No veo el... Ahora sí. Nosotros cuando trabajamos desde hace muchos años, por ahí les voy a ir contando un poco cómo llego al patrimonio, porque tiene que ver un poco cuando uno lidera equipos
desde dónde piensa las cosas. Y bueno, a nosotros nos tocó en el 2011, fines del 2011, a principios del 2012, presentar el Plan Rector de Intervenciones Edilicias para el Congreso de la Nación. En ese momento, ustedes saben que había sucedido unos meses antes, en noviembre del 2011, la Carta de los Arquitectos del siglo XX de ICOMOS, que ya se llamó la Carta de Madrid. La Carta de Madrid es un documento internacional que da algunas pautas de cómo debiera integrarse el patrimonio de estas obras, como el edificio del Molino, que ahora pasaremos a describir, que son producto de las nuevas tecnologías, que presentan el hormigón armado, con la estructura metálica, y con algunas cuestiones que ya iremos viendo. Y que además comienza a hablar también de aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad, con la inserción comunitaria. Y por el otro lado, yo más o menos por allá, cuando todavía les contaba que yo trabajé, una obra que me marcó muchísimo fue el completamiento y puesta en valor de la Catedral de La Plata, ya a mediados de los 90, que fue el mayor edificio de intervención patrimonial de la década en toda Sudamérica. Y eso nos permitió entrar en contacto con muchos visitantes. Acuérdense, del 1 a 1 era baratísimo viajar, moverse en los 90, tan distante ese tiempo del presente. Entonces teníamos mucho intercambio con profesionales del resto del mundo. Tanto viajábamos nosotros como recibíamos invitados. Y esto nos llevó a conocer, por ejemplo, a Antonio González Moreno, que hoy, a esta altura, ya se ha jubilado, pero es considerado quizás uno de los máximos exponentes del pensamiento concreto del patrimonio aplicado a edificios de valor patrimonial. Es decir, él fue el titular del SPAL, del Servicio del Patrimonio Arquitectónico Local de la provincia de Cataluña, y se ocupaba de todos los municipios que no tenían expertos en patrimonio. Hizo una gran intervención. Y él planteaba, incluso discutiendo muchas cosas que aquellos que se ocupan, yo dicto algunos cursos de patrimonio a nivel posgrado, y asesoramos a algunas universidades y hacemos la evaluación también para el CUSUR, pero por mucho tiempo se discute la validez de las cartas internacionales y si es cierto que hay que aplicar literalmente lo que dicen las cartas a los edificios. Pues mucha gente, digamos, se queda con lo literal, se queda con lo que cuenta un documento y trata de transformar eso en edificio, ¿no? Graso error, lo que decía Antonio, que me tocó acompañarlo en varias de sus obras a mediados de los 90, es que cada edificio te cuenta lo que quiere ser. Es decir, para actuar sobre un edificio tenés que ocultarlo desde la multidisciplina. Cambió radicalmente lo que se tenía hasta ese momento en España y en el resto del mundo, respecto a que no se debe aplicar literalmente el contenido de las cartas internacionales, sino hacer una interpretación, dialogar con el edificio desde los aspectos multidisciplinarios. Ellos tenían un equipo muy grande y además que se había conservado unido por mucho tiempo. Y él era el tercer director de su departamento, del SPAL, el más antiguo de los institutos de patrimonio de España, y se había fundado en 1913. Y él asumió como director a principios de los 80, y yo lo conocí en plena actividad a mediados de los 90, y ya había generado incluso manuales de actuación sobre estos edificios. Así que me impactó tanto que comenzamos a trabajar en conjunto con él, y aplicando de ahí en más en todas nuestras obras, toda esta política que tiene que ver con pararse frente al edificio y analizarlo desde la multidisciplina, reflexionar mucho, conocer mucho, a partir de allí generar el discurso que el propio edificio puede ser. Esto lo aplicamos en varias obras, pero fuertemente lo hicimos junto con la Carta de Madrid en la obra del Palacio, que hoy ya está llegando al 90% de su intervención. Nos falta el resto de la envolvente externa, estamos ahora en la fachada de Entre Ríos. Y después ciertamente también aplicarlo del plan rector del edificio del Molino. Y en este caso, bueno, agradecerle a Flavia toda su participación del Ministerio de Espacio Público en su momento, en el proyecto de algunas de las obras que vamos a ver, ya que firmamos un convenio en el que nos juntamos al Espacio Público de la ciudad y al Ministerio de Obras Públicas de Interior y hoy Ministerio de Obras Públicas para trabajar en conjunto. Y creo que esta interjurisdiccionalidad también es un campo de apertura a las miradas de un gran equipo que piensa en conjunto y discute fuertemente qué hacer, qué no hacer y cómo hacer. Flavia se los puede relatar
Pues no voy a hablar mucho, voy a tratar de hablar poco y después si quieren hacer preguntas y ir y venir con el auditorio. Me parece que es más interesante, digamos, atender un poco las dudas que pueda generar o el interés que pueda generar. Y en este marco es importante el caudal del valor histórico que tiene la Confitería del Molino, por el que pasa buena parte de la historia del siglo XX en Buenos Aires. Pero con un aditamento que también fue particular, que al ser un edificio privado, no tuvieron los dueños la obligatoriedad de conservar documentación o generar documentación como se hace con la documentación de los edificios públicos. Es decir, fue expropiado, veremos ahora en noviembre del 2014, a partir de allí comienza el proceso de intervención gradual, de a poquito, primero en lo administrativo, después en lo físico, pero no había documentación. Entonces hay que generar también una política de relacionarse con el medio para subsanar estas cuestiones. Título, ¿por qué se llama la nueva Confitería del Molino? Porque es bastante vieja, ¿no? Fue inaugurada el 9 de julio del 16, porque hubo una anterior Confitería del Molino, a la que produce Gianotti, que se inaugura el 9 de julio de 1916. Fue inaugurada en 1868 a una cuadra de donde estaba, pues el dibujo es de la nueva Confitería del Molino, pero la ubicación de lo que queda muy poco, el edificio está, pero ha sido muy desnaturalizado, estaba en la esquina de Rivadavia y Rodríguez Peña. Aquí abajo está la firma de Gianotti, el arquitecto que es el responsable de este boceto y que es el que produce la integración de 3 edificios preexistentes y genera una confitería que Brena, el pastelero Brena, había iniciado en 1903 en esta ubicación, en la esquina de Rivadavia y Callao, permite construir esta nueva confitería del Molino, ¿sí? Es un edificio importante, que tiene casi 7.500 metros totales cuadrados, con 5 pisos, más la torre cúpula, más 3 subsuelos en su origen, y tenía una integral fábrica en los subsuelos, donde no se paraba nunca, se trabajaba las 24 horas del día, y todos los días de la semana, con hasta 60 personas en turno. Este es Francisco Terencio Gianotti, que había nacido en Lanzo, un pequeño pueblo italiano, en 1881, que se había formado en la Academia de Bellas Artes de Turín, pero que con su hermano habían viajado a Bruselas y habían estado en contacto muy tempranamente con la reciente obra de Víctor Horta o Henry van der Velde, para luego llegar a la Argentina, con lo cual traían ya un conocimiento bastante interesante del inicio del Art Nouveau, del corazón del Art Nouveau. Trabaja en algunos estudios en Buenos Aires y llegando en el verano de 1909, representando a una compañía que también tenía a su hermano en Milán, que se ocupaba de importar elementos de ornamentación. Recuerden que estábamos en la Belle Époque, una Buenos Aires pudiente, una Buenos Aires que estaba armando las grandes familias, todos sus grandes edificios, que muchos de ellos hoy son en oficinas públicas, y que se vendían gran cantidad de elementos de ornato que se traían importados directamente. Buena parte de la sociedad porteña pasaba una parte del año en el verano europeo y volvía a Buenos Aires trayendo incluso todos estos elementos y armaba sus residencias en Buenos Aires de un estilo francés y se iban a Mar del Plata en un estilo, digamos, más romántico, ¿verdad? O neonormando y otros. Digamos, había mucho dinero puesto en la ornamentación. Esto abre una posibilidad que termina cercenando la Primera Guerra Mundial, justo en el momento en que Gianotti estaba haciendo la nueva confitería del Molino por encomienda de Brena. Es muy interesante cuando uno empieza a buscar elementos para ir recreando esta historia de los pasteleros, que muchos de ellos eran anarquistas, pero habían hecho mucha plata en la primera ubicación, porque imagínense que en 1868 había empezado con otros dueños, después Brena y Rossi la llevan adelante a fines del siglo XIX, a una cuadra donde está hoy la confitería del Molino, y en 1903 se instala ya solo Brena, y aquí aparece, por ejemplo, que había obtenido premios en Génova, en Chicago,
y bueno, estos son recibos, que estaba frente al Congreso, y ahí ven un dibujito, después vemos una postal de cómo fue la primera confitería que estuvo en este lugar, que tenía 3 niveles nada más. Y esta sí, 3 niveles, esta es una postal que conseguimos, que empieza a construir de alguna forma esta memoria, ¿no? Lo loco fue que Brena le encomienda a Gianotti aproximadamente a principios de 1915, y le dice que para el 9 de julio del año 16, cuando se cumplía el centenario de la independencia, tenía que estar inaugurada. Hoy no la podemos, hoy ni siquiera la pudimos restaurar en ese tiempo, de verdad ya hace casi 2 años que estamos y no la pudimos restaurar, pues este señor la construyó, incluso sin cerrar esta confitería. Es decir, siguió vendiendo pan dulce para poder financiar la obra durante ese año y medio en que Gianotti, que era muy famoso ya, a pesar que era muy joven, porque estaba trabajando en el edificio en Torre de Buenos Aires, que era la Galería Güemes, con lo cual la sociedad porteña ya lo tenía como referente. Y animarse, ¿no?, a tomar este edificio de 3 plantas. Al lado de este edificio, donde hay un edificio sobrecallado de 2 plantas, ya se había materializado para 1915 un edificio de 5 plantas, hecho con la tecnología, como estaba de 3 plantas, de acero, como los arquitectos recordarán de sus estudios de historia 3 de la Escuela de Chicago, ¿no? Es decir, la estructura metálica revestida, digamos, con mampostería de ladrillo, con cubiertas de bovedilla, con entresuelos de bovedilla, etc. Ahí vamos viendo la confitería cómo iba avanzando, ahí tenía 3 plantas, al lado de la obra del Congreso de la Nación, que se inaugura a fines de la primera década, se comienza a funcionar, ahí está totalmente en obra, ya tenía las esculturas de Lola Mora. Aquí la vemos un poquito más avanzada, a principios del año 16, y me detengo en esta imagen, porque lo que está marcando esta foto es la locura que tenía Gianotti, ¿no? Este edificio, que hoy estamos ya promediando la restauración de esa torre, eso que ven allí es un esqueleto de hormigón armado. Pero yo les había contado que los 3 primeros pisos eran de estructura metálica, incluso el subsuelo que está por la esquina. Este señor se le ocurre hacer lo que hacemos al revés los arquitectos, ¿no? Es decir, nosotros ponemos el hormigón abajo y el acero arriba. Eso es lo que hago yo nuevamente, cuando hago algo nuevo. Este señor hizo arriba del acero, cargó hormigón. No contento con esto, como tenía que terminar para los festejos del centenario, ese hormigón en buena parte lo hacían premoldeado a pie de obra. Quiere decir que todas esas placas se iban subiendo y se iban cosiendo. Esto es muy importante a la hora de la restauración, porque buena parte de la estructura fue, se supone, la primera estructura que tiene componentes premoldeados en la historia de Buenos Aires. Y de ahí la Argentina, porque Buenos Aires iba a la cabeza de nuestro país. La empresa alemana que construyó el edificio en este tiempo récord se llamaba GOP. Esta empresa yo la estuve estudiando previamente cuando hace unos 15 años hicimos con Jorge Bozano, que fue presidente del SICOP y con quien trabajamos muchos años en la Universidad de Buenos Aires y en La Plata. Analizamos el último de los hoteles de inmigrantes, que está ahí al lado de Buquebus, que es el Museo de los Inmigrantes. Hicimos todo el anteproyecto de esa obra, y con nuestros ingenieros, que hoy son muy grandes, y con Nicofi Sánchez, que venían acompañándonos ya desde hace casi 30 años en la gestión de las obras patrimoniales, hicimos una investigación de las patologías que tenía el uso del hormigón armado en las primeras décadas del siglo. Porque, por ejemplo, la gran cuantía que tenían de acero era por demás, y tenían muy poco recubrimiento y muy pocos estribos. Con lo cual, esta estructura adolecía de las patologías que ya habíamos visto nosotros en aquel edificio, que fue el primer edificio de hormigón armado que se inauguró en 1911. Y repitieron las mismas patologías aquí. Así que ya veníamos con algún conocimiento con que nos podríamos encontrar, y sucedió así. Por otro lado, esta torre cúpula está tirada hacia adelante. Van a ver allí que tiene ustedes unos tensores en diagonal, porque la han llevado, Gianotti la lleva hacia la ochava para que se vea muy bien desde la avenida. Pero no está cargada entonces
perpendicularmente al suelo, sino que está desalineada con las 4 columnas. Con lo cual tuvimos que hacer todo un estudio de ingeniería para ver cómo se comportaba esto, porque además para restaurarlo hubo que cargar una buena cantidad de toneladas de un andamio volante que imaginamos ahí junto con Flavio y su equipo, que no se podía apoyar en la estructura de azotea de hierritos y algunos ladrillitos que uno pisaba y podía terminar en el 5.º piso, sino que había que trasladar la carga a los 4 machones principales. ¿Ven? Todo esto sucede cuando uno se para frente al edificio y lo va mirando desde toda la multiscala. Aquí ven otra imagen que muestra el desarrollo que significó hacer esto. Vuelvo a decir, sin cerrar la confitería. ¿Qué hizo Gianotti? Y esto lo aprendimos después con el tiempo. Corrió la confitería hacia el edificio histórico que había crecido al lado de los 3 pisos y la tuvo allí y pudo pasar de largo con los refuerzos estructurales necesarios para subir de 3 pisos a 5 y cargarle los 3 niveles casi que tiene la torre cúpula en sí. Estas son imágenes que ampliamos bastante, cuando todavía, obviamente, hasta la década del 30, principio del 40, se circulaba en otro sentido en Buenos Aires, en el sentido de los autos ingleses o del ferrocarril, ¿no? Bueno, ahí ya vemos cómo va quedando ya materializada la esquina, con los tolditos que ven allí que hoy estamos recuperando, dentro del proceso de restauro de la parte inferior de la fachada. O los interiores, que van apareciendo, todos estos interiores, que van dando lugar a ir reconociendo la historia que se dio de estos 105, casi 105 años en esta nueva confitería del Molino. Por ejemplo, esa imagen de la izquierda es de una revista de arquitectura de la década del 30. Ven allí que hay un óvalo. Ese óvalo tiene una pintura de un señor a caballo, digamos, que no sabemos quién es. Suponemos que puede ser el Quijote de la Mancha, porque había vitrales del Quijote, pero no tenemos la certeza, del cual no hay ninguna fotografía. Entonces nosotros, estas historias son las que comentamos, después veremos en las redes sociales, y le decimos a la gente que nos acompañe, y que el que tenga alguna data o alguna foto de esa imagen, porque es el único elemento, eso y las esculturas que rodeaban el 5.º piso, que representaban, sabemos, a las provincias que existían en la Argentina en la primera parte del siglo, que eran muchos menos, creo que eran 14, en ese momento pues había territorios nacionales. Esos elementos todavía nos falta información para realmente producir la recuperación fidedigna, es decir, con datos ciertos que permitan evitar lo que llamamos en restauro el falso histórico. Entonces estamos a la casa de alguien que nos traiga, más que este dibujo, que es lo único que tenemos, alguna fotografía de cómo era ese maruflash, que en realidad es una tela tensada, que está adherida al cielo raso y en que sí recuperamos toda la iluminación perimetral original. O, por ejemplo, a la derecha, cómo se disponían las mesas en el sector. Ese es el sector de la confitería que se mantuvo en funcionamiento durante la obra del 15 al 16. O los subsuelos, por ejemplo, como en estos 3 hornos históricos, que son muy interesantes estos hornos, porque no es como un horno de los contemporáneos, bueno, ya no hay más de estos hornos, porque eran de leña. Uno podrá creer, por ejemplo, los hornos de pan que se usan en el campo, que tenían una bóveda y que se ponía la leña y después se retiraba. Esto no sucede ya más, o no sucedía para esta época, sino que la llama no estaba en el mismo espacio que el que se cocinaban los alimentos, sino que en este caso, cuando era de leña y luego cuando fue transferido a gas, se generaba el calor en unos mecheros posteriores y ese calor circulaba por tubos de mampostería que rodeaban anunarmente el área de cocción, y por abajo y por arriba, y luego eran eyectados por los conductos que llegan hasta el 5.º piso, con lo cual había que tardar muchas horas en calentar el muro que rodeaba el área de cocción. Y entonces no se podía apagar el horno. Con lo cual los 3 hornos estaban siempre prendidos, porque incluso tienen tensores para evitar que el cambio de la dilatación térmica, digamos, los abra. Entonces estaban tensados, apretados, y por otro lado, como eran tan grandes para vender, por ejemplo, fabricar 50.000 kilos de pan dulce por cada Navidad, 50.000 kilos de pan dulce, es un montón de pan dulce. Había colas de cuadras para comprar pan dulce,
Entonces inventaron que la base del horno es circular y tiene un motor con unas poleas, con un eje motor que hacía girar la base del horno. Entonces la pala no tiene que tener como 5 metros de largo para que el pobre tipo haga un esfuerzo para llevar el pan hasta el fondo, sino que iba poniendo el pancito y iba rotando y después, cuando llegaba después de un par de vueltas, lo sacaba. Toda esta tecnología del año 15-16. Y también adquirimos nosotros todas las máquinas, enormes máquinas, de todo el proceso de fabricación a los herederos de Rocca Tagliata y Brena, para hacer el museo de sitio y ver si podemos hacer funcionar alguna, para mostrar cómo era la producción. Hoy no se puede volver a poner en funcionamiento este sistema, porque ni siquiera no se aprueba de la compañía de gas la alimentación de estos hornos sin ventilación, y el problema de la contaminación de las harinas por la celiaquía y todo esto hace que hoy no pueda ser puesto en funcionamiento como tal. Pero sí los vamos a poner interpretados, ¿no? Y estamos en proceso de avanzar con ese diseño. Bueno, también iban apareciendo estos letreros de Gancia, que fueron por muchos años representativos, o había selfies de la época, la gente, el señor Bedia, por ejemplo, que sacaba una foto, y ahí tenemos una vista que podemos replicarla también desde la azotea recién restaurada por el gobierno de la ciudad, del edificio, donde se puede sacar una muy buena foto teniendo en primer plano la cúpula del molino, y en segundo plano, ahí lo ven, reciente cúpula, todavía no se había oxidado al color verde, por eso se ve tan marrón, tan oscura, y este señor entonces veía que posaba en su balcón, de la calle, hoy Avenida Callao, y a las espaldas lo que era, digamos, los nuevos edificios que aparecían en Buenos Aires. Yo, como les decía a Flavia, estoy hace muchos años trabajando en la revista Hábitat como director periodístico, y tuvimos la suerte de que la revista Hábitat en el año 97, pocos meses antes de que el edificio cerrara, dedicó un número al molino, y aquí lo vemos. Estas son algunas imágenes de la revista que fueron significativas también a la hora de tener algunas fotos del momento del cierre, ¿no? Esto es un instante, es un corte. Todavía ven algunos vitrales en la cúpula, que cuando nosotros ingresamos ya en el 2018, el 2 de julio del 18, pudimos reingresar al edificio, ya no había más vitrales en la cúpula. O este artículo que escribió Sergio Kiernan en el suplemento de Metro Cuadrado, que añoraba volver. Sergio, fue uno de los periodistas que más se ocupó durante el cierre del molino, de ponderar la recuperación del mismo, y nos acompañó bastante en las primeras épocas. Y nosotros tenemos muy buena relación con los periodistas. Yo, como digo también, además de la arquitectura del periodismo, tengo muchos amigos en el periodismo, pero básicamente en todas nuestras obras ponderamos la vinculación con la prensa. Hoy les podría decir, que lo vamos a ver a continuación en las próximas imágenes, tenemos dos vertientes de prensa. Tenemos la prensa tradicional, con la que yo siempre me he vinculado, y que es muy importante que en las grandes ciudades se ocupe de transmitir el mensaje de lo que estamos haciendo, y el mensaje para que la gente pues cuide lo que se restaura, ¿no? Y poner en valor significa poner mano en el edificio, pero también en la gente, es decir, que la gente reconozca y valore estos edificios, porque nos ha pasado muchas veces que uno está terminando de restaurar y vienen con un perrito y lo llevan a hacer pis en el edificio recién hidrofugado, qué sé yo. Y eso pasa, o lo pintan al día siguiente, un graffiti. Bueno, esas cosas son las que uno trata cuando lanza mensajes así a la prensa, de que se vaya querenciando las nuevas generaciones con los viejos edificios y se sean parte de su propia identidad. Así que nosotros siempre hemos tenido a periodistas al lado en todas nuestras obras, de aquella obra que comentaba allá en la catedral en los 90, siempre hemos tenido un comunicador que se ocupe de la relación, de la memoria de la intervención con el público. Cuando son grandes obras, lo hacemos a través de los grandes medios. Cuando uno va a trabajar un pueblo, llama a la directora del colegio o al que tiene un programita de radio del mediodía o de la noche, y lo charla con ellos y ya comunicamos, ¿no? Como me ha pasado en muchas intervenciones en el interior del país. Y después tenemos las ONG, ¿no? Que en el molino fueron fundamentales. Saben que hay muchas ONGs, organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, como llamamos también el patrimonio, que hicieron una gran movida la última década, digamos. La última década, que me parece que es justo también reconocer que gracias a ellos, y que nosotros, cuando empezamos el proceso desde el Congreso de la Nación para lograr la ley,
fueron fundamentales a la hora de, nosotros éramos empleados del Congreso, tampoco podíamos presionar, pero no tanto, entonces le pedíamos a las ONG que hagan un poco de presión, y nosotros recibíamos esto y tratábamos de canalizarla asesorando a los legisladores, ¿no? Y bueno, o gestiones que se hicieron, como esta con alumnos de la FADU, de llevar alumnos de la cátedra a hacer esta movida, de Salvemos al Molino, y darle este doble juego, la universidad, las ONG, y por el otro lado esto fue replicado por la prensa, y fue tomado por la prensa y fue difundido por la prensa. O ciclos de cine, por ejemplo, el 2015, porque después tuvimos otro problema, nosotros conseguimos desencajonar la ley que venía media trabada, con media sanción de la ley de expropiación y puesta en valor del edificio, fue la séptima ley que se trató entre la ciudad y la nación, sin haber llegado las otras 6 a buen puerto. Fue escrita por el senador Cabanchik, mandato, hoy senador mandato cumplido, y después cuando llegó a diputados estaba bastante trabada la cosa, ahí le pedimos ayuda a la Sociedad Central de Arquitectos, que me acuerdo que mandó algunas notas al diputado que tenía a cargo la Comisión de Cultura, y que logró, bueno, que podamos discutirla, y armamos toda una sesión con distintas comisiones, a la que invitamos a la Comisión de Monumentos, al ICOMOS, a la Sociedad Central de Arquitectos, y le dimos, por ejemplo, al arquitecto Martín Marcos, que venía trabajando con sus alumnos, unos minutos para que fundamentara ante el Pleno de los Diputados, de las 3 comisiones, la de Hacienda, la de Cultura, y no me acuerdo cuál otra, bueno, que tenían que dictaminar para poder votar sobre tablas, ¿verdad?, la ley de expropiación. Con lo cual hicimos toda una movida interesante que logró ese tema, pero después, desde el año, era fin del 2014, 3 años tuvimos que esperar para poder entrar al edificio, para que se cumpliera todo el trámite administrativo de la expropiación. Para lo cual también escribimos artículos en la revista de la Sociedad Central de Arquitectos, donde yo cuento, por ejemplo, en ese artículo, todo el procedimiento que hicimos en diputados para llegar a la ley, y que ahí nos apoyó también mucho Basta Demoler. Se votó cerca de 2:30 de la mañana de una noche. Y ahí escribíamos, por ejemplo, incluso tengo la transcripción de todos los bloques, fundamentando a favor de la expropiación por parte del Estado y la conservación del edificio. También en el 2018 la Ruta Argentina Rubó nos acompañó en la Noche de los Museos, que fue cuando lo abrimos por primera vez. Habíamos sentado el 2 de julio del 18, y para noviembre del 18 ya lo abrimos, y vamos a ver algunas imágenes de esa. Y desde el Barolo, Carral nos iluminó con el faro, ahí está el momento de esa foto, y nosotros pusimos unos reflectores provisorios y unos policarbonatos en los vidrios de la cúpula, para lograr un impacto de que, bueno, había empezado el trabajo de recuperación. Ese fue el día de la sesión, 12 de noviembre del 2014, cuando el Observatorio del Patrimonio y Políticas Urbanas de la Ciudad nos apoyaba, alentando a que los diputados voten a favor esto, recuperemos el molino. Bueno, todo esto eran movidas de la sociedad civil, ¿no? Bueno, un poco de historia, que también lo hizo el observatorio. Otro tema, ¿no?, que el molino tiene la particularidad, ustedes saben que desde el año, bueno, nosotros empezamos con el CICOP a trabajar esta idea del patrimonio inmaterial mucho antes de la convención de UNESCO, ¿no? Pero es de la convención de UNESCO de los primeros años del 2000, de la década del 2000. Y no había muchos edificios en los que se hubiera apostado por esta relación que existe entre el patrimonio material y el inmaterial o intangible. Y el molino es un caso muy particular, porque todo lo que son las recetas, las cartas gastronómicas, todos estos elementos tienen que ver con la memoria e identidad del lugar. Y hay recetas, por ejemplo, del postre Leguizamo, que Carlos Gardel se lo pide a Brena en honor del jockey Ireneo Leguizamo. Aquí lo tenemos a los dos, Ireneo Leguizamo, que era muy flaquito, como buen jockey, y Carlitos Gardel, que le pidió a Brena por este postre. Ahora se me ha trabado. Oh, pasó. Bueno. Y Basta Demoler nos apoyó
el 11 de mayo tomaron el té afuera, por ejemplo, del molino, hicieron una juntada para tomar el té en las puertas del molino, que estaba tapiado con chapa soldada, con una media sombra negra que envolvía a los vitales que se habían embolsado de la marquesina y colgaban como jirones. Y este es el momento histórico que me consiguieron la foto, en el que se vota la ley de expropiación en noviembre del 2014. Todos los presentes votaron a favor de todo, incluso fundamentaron todos los presidentes de bloque de todos los bloques. Un solo diputado, que para mí estaba viendo otro canal, siempre digo lo mismo, porque se abstuvo diciendo que el Estado no tenía que ocuparse de los bienes patrimoniales. Es su argumento raro, ¿no? Pero bueno, todos los demás a favor. Tal es así que sucedió algo que muy pocas veces sucede en la historia del Congreso, que es que como eran las 2 de la mañana y ese mismo día se votó la nueva ley de la Comisión Nacional de Monumentos, así que fue un día del patrimonio esa noche. Se retiran los diputados, entran y salen y toman un cafecito, descansan, van a la oficina, vuelven, mientras sigue la sesión y se sigue fundamentando. Bueno, de repente se vota y había diputados que estaban afuera. El diputado cuando da el presente tiene que sentarse en su banca y tiene un contrapeso que marca el automático. Desde que hace 20 años hubo un diputrucho, ¿se acuerdan? Los que tienen mi edad se acordarán. A partir de ese momento tiene un contrapeso que marca la presencia. Así el quórum se da por el tipito sentado en el sillón. Y se identifica con una huella dactilar, con lo cual, si no está sentado y con la huella dactilar aplicada, no es el diputado. Entonces estaban separados de la banca y se vota. Entonces los diputados vuelven al recinto y dicen, no, queremos que se vote de nuevo. ¿Cómo que se vote? La ley se votó y ya es ley. No, porque queremos estar presentes y votar a favor. Lo discutieron un rato, entonces vuelven los diputados que estaban afuera, se sientan y logran más cantidad de votos a favor. Con lo cual es una historia no sucede a menudo. Y decían, bueno, pero vamos a sentar un precedente, ahora estamos todos de acuerdo. Imagínense en una ley en que pierden o ganan por un voto, ¿no? ¿Cómo no se vota 2 veces? Bueno, el Molino consiguió este tipo de cosas. Y después se creó la comisión administradora, que está constituida, esta es la segunda comisión. Hubo una comisión que no se va a materializar desde el momento de la expropiación hasta que tomamos posesión, pero en el 2018, cuando se toma posesión, se constituye con las autoridades del momento, el diputado Monzó, presidente de Cámara, y el diputado Filmus como presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, y fue elegido por el Pleno presidente de la Comisión Administradora del Edificio del Molino, hasta que fue diputado hasta diciembre. Ahora estamos esperando quién va a ser el nuevo presidente, pues los miembros de la Comisión Administradora son los 2 presidentes de Cámara, presidente del Senado y presidente de Diputados, y los presidentes de las comisiones de Cultura y Educación de cada Cámara. Ellos constituyen la Comisión Administradora, y lo tenemos a Ricardo Angelucci, que es el secretario técnico administrativo, y de él dependemos todo lo que estamos en el edificio del Molino. Aquí vemos, y ahora voy a seguir contándoles la historia con lo que nosotros entendemos que hoy es la forma de comunicarse con las nuevas generaciones, que son las redes sociales. Pero vamos a ir siguiendo nuestro Facebook oficial, tenemos Facebook oficial, tenemos Instagram y Twitter. Nos pueden seguir, siempre se llama Del Molino OK, ahí tienen esa misma dirección en todas las redes. Tenemos a Lisa Salí, que Flavia la conoce mucho, que se ocupa de llevar adelante todo este tema en los medios, y con todos los influencers, porque además de tener periodistas, hoy uno se comunica con la gente a través de las redes sociales. Por ejemplo, entre estas actividades que uno hace para interactuar con la comunidad, generamos, ni bien abrimos, y para la primera noche de los museos, una colección fotográfica que se llamó Renacer, que pusimos en el primer piso, aún no restaurado, solo limpio, digamos, barrido y limpiado los vidrios, y pusimos esta muestra que eran las fotos de la destrucción, era la foto del molino que encontramos. Y esto no solo se hizo allí, se filmó un video, digamos, para relevar el momento a través de Diputados Televisión, pero se sube a las redes, ¿no? Lo primero que hicimos, junto con esa iluminación de la torre cúpula, para esa apertura fue la restauración de la marca. Lo primero que hicimos, lo primero que restauramos fue, le pusimos la luz y recuperamos, faltaba la letra O, restauramos lo que estaba, mandamos a fabricar una letra de chapa exactamente igual, y prendimos, digamos, con LED ahora, y no con los tubos de neón históricos, pero creando la misma imagen, esta imagen de la marca recuperada.
Y también, bueno, esto no son estas, son nuestros propios restauradores que se vistieron como los mozos de la época. Les pedimos algunas, nos empezamos a relacionar con las otras pastelerías y confiterías históricas de Buenos Aires, porque cada uno de sus dueños o maestros pasteleros se habían formado en el molino, con lo cual todos nos prestaban algo, nos prestaron mesitas, sillas, y armamos una escenografía, digamos, de lo que fue el molino. Y esa es la noche que abrimos, 2 o 3 meses después de entrar, teníamos todo este juego, y nuestros restauradores, haciendo tiempo extra sin cobrarlo, por amor al patrimonio, a la noche, hasta las 5 de la mañana, atendiendo a la gente que nos visitaba. También armamos más de 150 visitas técnicas, con políticos, especialistas, no para todo público, sino para la gente que podía tener algún tipo de grado de decisión, o alumnos de posgrados de patrimonio, gente del exterior, y así fuimos recibiendo en este caso a la Comisión de Turismo de la Legislatura, políticos de la ciudad. Ahí estamos mostrándole, digamos, y bueno, y nosotros los propios arquitectos no tenemos guías turísticos, somos nosotros mismos que contamos lo que hacemos. Flavia ha venido con algunos alumnos también, o gente del municipio, a visitarnos de esta forma. Así que bueno, eso sí. Y siempre la foto característica de la escalera que lleva de la planta baja de la confitería al salón de fiestas, que es muy interesante porque esta escalera fue reformulada después de un incendio que tuvo en la década del 30 el edificio, y allí empezamos a tener historias. Por ejemplo, queríamos saber por qué estos mármoles eran distintos, y en un momento empezamos a investigar y encontramos, cruzando información, y la marmolería que había provisto estos mármoles, porque muchos decían que el barco que los traía se había hundido, había historias de todo tipo, no había llegado, que el mármol había venido de Uruguay. Bueno, lo había provisto una marmolería del centro de Buenos Aires, que cerró, y por ahí, buscando y siguiendo, relacionando con gente, aparece el arquitecto Cristofani, que ha hecho un estudio muy interesante del molino en el año 2000, y había hecho una propuesta incluso de recuperación del molino, y muy gentilmente trajo toda su documentación, y su abuela había sido la última heredera de esta marmolería que había provisto los mármoles. Así que un poco las historias se van sumando, se van entrelazando, historias entrelazadas contábamos nosotros, con aroma del centenario, así le pusimos a esta charla, ¿no? Es decir, es un poco esa memoria común que se va gestando en la medida que nos relacionamos todos con el patrimonio. O las fotos de época que van apareciendo y nos siguen mandando. Ahí estamos en el frente de la ochava del molino, que hoy está muy avanzado. Para fin de año vamos a tener ya toda esa fachada inferior también recuperada, junto con la fachada superior. O, por ejemplo, la gente que comenzó a través de las redes, y a través de las aperturas que hicimos, 5 aperturas para todo público, los días de la noche de los museos, el Día de los Monumentos, o el aniversario en julio de la inauguración de la confitería, que nos trae las fotos de las fiestas. Y la foto de la fiesta, ¿qué nos permite ver? Nos permite ver el contexto. Aquí, por ejemplo, Patricia Rossi, la fiesta de 15. Aquí vemos cómo se ambientaban los salones. O Delia Burnett, la fiesta de casamiento del año 1988. Así logramos, con alguna fiesta de 15, que estaba como fondo el balconcito que tenemos para la orquesta en el primer piso, en el salón de fiestas de estilo francés. Faltaban ornatos, es decir, estuvo tapiada, pero fue saqueada la confitería y el edificio, y todos los bronces casi habían desaparecido. Entonces, con fotos logramos recuperar, ampliando las fotos, cómo eran los bronces que se habían robado, y mandar a hacer bronce o buscar catálogos de piezas de bronce de la época que nos permitían esto. Por ejemplo, otra señora que nos trajo la estampa de bautismo de su abuelo, antes de 1915, creo que era 1913. Incluso tenía el menú que se había servido en la fiesta de bautismo. O otra gente que nos trae los envases de los productos que se vendían allí, que se fabricaban y que se vendían, por ejemplo, con Jerez, chocolate, té y leche, ¿no? Los scones. Y bueno, y hemos trabajado con los arqueólogos, recuperando más de 20.000 objetos arqueológicos en el propio edificio. Y así es como nosotros en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram vamos recreando y devolviendo a la comunidad todo lo que va sucediendo. También nos fuimos a la Feria del Libro,
y ahí presentamos en un stand del Congreso el plan de restauración integral, y tuvimos mucho público, y también llevamos, por ejemplo, con influencers que nos acompañaron, que son los jóvenes comunicadores del hoy, recorridos virtuales que se grabaron en el interior del molino, y la gente se ponía el casco virtual y dentro de la rural, y podía tener esa imagen de moverse dentro de los espacios del molino. Y llevamos también a Sandra Guillermo, que es nuestra arqueóloga, a contar la experiencia de la recuperación arqueológica. Llevamos por 89 semanas, ella me hace un informe cada semana de todo el proceso de recuperación arqueológica. Llevamos más de 20.000 objetos y estamos recuperando aspectos, por ejemplo, las bebidas que se consumían, tenemos el envase, la etiqueta, la factura de compra, el menú, etc. Vamos recreando cómo era el circuito de las bebidas y de los productos que se fabricaban y se vendían también en la confitería. Este es, digamos, es el stand de la Feria del Libro en el que estábamos. Y ahí estamos con Angelucci, Paloma y otros contando el plan rector. También hicimos una muestra, el Senado tiene un stand en la estación de subte de Congreso, y tuvimos una muestra en la que alguien nos consiguió el buzón que estuvo en la puerta del molino por muchos años, y lo tenemos guardado para un día ponerlo de nuevo en la puerta, pero que fue expuesto por primera vez allí, restaurado, y fue expuesto en la vitrina con una serie de objetos arqueológicos que recuperaba la memoria de muchos, y la gente se emocionaba, bajaba del subte y se emocionaba porque recordaba algún acontecimiento de su vida que estaba vinculado a la historia del molino. Bueno, por ejemplo, terminó siendo también una roticería por peso, que vendía platos fríos, y las pavitas del molino también eran muy famosas. O por ejemplo también la vinculación con aquellos que habían trabajado. Mucha gente se acercó, que eran descendientes o era gente que aún vivía y que había trabajado. Por ejemplo, aquí una heredera de Santiago Casco, que había trabajado entre el 45 y el 71, nos trajo el carnet como personal, y nos trajo también el pin de solapa, que lo identificaba como mozo del molino. Aquí tenemos esto. El homenaje que se hizo en un momento para los que habían participado. Estas son fotos que nos trae la gente. Porque les vuelvo a recordar que no hay historia oficial, con lo cual todo esto es aporte de gente que nos trae historias vinculadas con el molino. O por ejemplo, este fue el más interesante, Antonio Sánchez Cañadel, que había sido muy joven, se enamoró de otra compañía de trabajo, se casaron, había sido de origen de Barcelona, se jubiló y se fue a Barcelona. Hacía más de 30 años que no volvía al molino, volvió con más de 90 años, recorrió todo el edificio y lo grabamos, y nos dijo, acá estaba tal cosa, se acordaba de todo. Las máquinas estaban puestas de tal manera, acá se fabricaba tal otra, y se fue emocionadísimo después de su recorrida por el molino. Obviamente también es parte de la memoria que elevamos a las redes sociales. O bueno, alguien que nos prestó un dron y también se consiguieron algunas miradas desde el aire, o el relevamiento de cómo contamos los interiores, y después la restauración de algunos elementos icónicos. Por ejemplo, volvimos a restaurar el viejo reloj que marcó las horas de la confitería, y esto surgió cuando con los electricistas estábamos recableando toda la planta baja, abrimos el cartucho del reloj y aparece una etiqueta de la relojería que atendía el reloj hasta el momento del cierre. Buscamos si existía, no existía más, pero la viuda todavía tenía contacto con los viejos empleados, con lo cual le hicimos que se reinscribiera como monotributista, que nos facturara, y la restauración la hicieron los mismos relojeros que mantuvieron el reloj hasta el año en que cerró la confitería. Con lo cual recuperamos un mecanismo suizo que había sido modificado tempranamente, ante el año 20, a electricidad, con un motorcito inglés. Todo está funcionando exactamente igual, y lo que hicimos fue recuperar el cuadrante, copiando los restos de pintura que había, porque se había perdido casi toda la pintura, pero logramos por el relieve recuperar el color y la identidad del lugar. También trabajamos en la recuperación de las técnicas, por ejemplo, de los falsos acabados, como las columnas de mármol. O estamos hoy trabajando en la recuperación de los ascensores. Estos dos ascensores que dan a Rivadavia 1815 los trajo Gianotti, dentro de las cosas que venían en barco para armar la nueva confitería, porque son de la fábrica Stigler, que es la primera fábrica italiana de ascensores, que se fundó en 1860. Y hoy estamos restaurando, digamos,
todos los años, y estamos por salir con una licitación para volver a ponerlos en funcionamiento, recuperando, digamos, todos los objetos, los indicadores, el marcador, el umbral que dice Stigler. Y hay fragmentos que vamos a recuperarlos para armar las nuevas cabinas con algunos fragmentos de elementos del pasado. O el elemento icónico, que así estaba, hoy está totalmente ya restaurado este interior, pero este es el elemento como encontramos esa cúpula de hormigón al llegar. O esta es la imagen que les decía desde una cúpula viendo la otra cúpula. Ahí están las dos. Para mí es una vista icónica, y hoy estamos prontos a reintegrar los vitrales que estaban en estos 8 gajos. Esto fue otra historia muy interesante. Lo pueden ver en las redes sociales, pues se está difundiendo las fotos. ¿Qué hicimos? Llamamos al público a que si alguien tenía fotos de color de los vitrales, pues teníamos una foto blanco y negro, veíamos que podía haber algún molinito ahí dibujado, no teníamos el código de color de esos vidrios. Y un día que abrimos aparece una señora con un sobre que tenía negativos color y algunas copias color de distintas imágenes desde afuera y desde adentro de estos vitrales, que ya habían empezado a caerse, pero entre todas las fotos logramos armar con nuestra diseñadora gráfica, copiar las fotos, invertirlas, rotarlas, acomodarlas y armar un gajo completo. Como veíamos en la foto blanco y negro, que los 8 gajos eran iguales, armando uno completo teníamos el diseño. Y hoy estamos terminando con un equipo de vitralistas de fabricar los vitrales, así que quizá para fin de año tengamos, cuando se termine la torre cúpula, ya la incorporación por cuenta de la comisión administradora de los 8 gajos de vitrales de color. Y así era el molino cuando entramos. Y también recibimos mucha gente de museos, de restauro. Aquí, por ejemplo, nos visitaron la gente de los museos del Ministerio de Defensa. Hasta vinieron los del Desafío Summit Aconcagua, que yo digo, qué poco tiene que ver con el molino, estaban entusiasmadísimos de subir al molino. Habían subido a la Aconcagua y quisieron subir a la terraza del molino. Igual estaban rechochos ellos de venir a hacer una visita. Obviamente los recibimos, como a todo el mundo, y nos sacamos la foto ahí arriba, en la terraza, y obviamente todo esto lo contamos, quienes nos visitan, lo transferimos, lo contamos en las redes sociales. Bueno, esto es la imagen que salió en un medio de comunicación de cuando estábamos restaurando el letrero del molino, que fue el primer icono, digamos, que mostramos la primera vez que abrimos al público. Cada vez que abrimos, más de 6.000 personas vienen. Hacen cola que dan toda la vuelta a la manzana para entrar al molino. Y la gente cuenta relatos fantásticos. Hay muchos videitos en las redes que pueden ver ustedes de todos estos momentos. Esto es uno de ellos, uno de los primeros cuando abrimos, que fue muy loco, porque como teníamos un área del piso de la confitería que no estaba en buen estado, vieron que teníamos nuestros restauradores vestidos de mozo, ahí pusimos las mesitas para que nadie se siente, digamos, no va a ser que se juntara la gente y se nos rompiera el piso. Entonces los pusimos de un lado con una valla y solo estaban las mesitas escenográficas, y del otro lado, que teníamos el piso en buen estado, la gente circulando. Hicimos todo un recorrido y una verificación estructural de cómo iba a circular la gente segura, ¿no? O imágenes de estos detalles que ya muchos de ellos, como los vitrales, están recuperados, o esta lámpara estilo deco también ya está totalmente recuperada. Esta lámpara, que encontramos los trozos por allí, hoy la tenemos armadita con el plafón histórico, o la apertura del Día Nacional de los Monumentos también. Ahí armamos en estas aperturas, por ejemplo, las mesas donde nuestros restauradores muestran qué están haciendo. Tenemos un equipo de restauradores de unas 35, 38 personas, igual con el mismo esquema que armamos el equipo de diputados primero y después del Senado. Cuando armamos el plan rector de diputados, nosotros tenemos la idea que los edificios públicos deben tener su propio personal especializado. Insistimos mucho que el Congreso tuviera los suyos. Empezamos con muy poquitos a principios del 2012 y llegamos a tener, ahora tenemos 90 restauradores en diputados, 50 o 48 en el Senado y casi 40 en el Molino. Ese sería el equipo de restauradores fijos, digamos, empleados del Estado, más grande que hay en la Argentina, y podemos estar trabajando incluso no solo en la restauración inicial de los interiores, sino también en la conservación preventiva. Y hemos creado talleres especializados de vitrales, de metales, de maderas,
dorados, moldeados, etcétera, ornamental. Y tenemos algunos asesores como Isabel Contreras para toda la parte ornamental, Cristian Untoilich, que también trabaja para la Embajada de Estados Unidos, que hace toda la parte de asesoría en maderas, nuestras vitralistas que trabajan también en Diputados y Paula Farina, que es la primera argentina que se especializó en vitrales en Francia, y después llevaron a 8 o 9 de los restauradores de Diputados también a entrenarse en Francia. Y bueno, y recordar entonces a aquellos que nos acompañaron, como Basta de Demoler, que es una asociación civil y que nos visitó cuando abrimos el edificio y nos hizo un reconocimiento y nos trajo las fotos y los elementos en este cuadrito que ellos habían insistido al momento de votar la ley, con lo cual ya es parte del museo de sitio, este reconocimiento de la propia ONG que había aportado y apoyado mucho, como otras, a la recuperación del edificio. Este es el detalle del cuadro, que ellos habían tomado el té en la puerta del molino y habían generado todos estos elementos para que se vote la ley de expropiación por parte del Estado. Y bueno, esta es la historia de más de 100 años, así se veía allá en sus épocas de esplendor, todos los acontecimientos que tenían algo que ver con la Plaza del Congreso, con el Congreso Nacional, pasaron por el molino. Estas son las grandes concentraciones que se dan, que lo tiene el molino ahí en ese momento apagadito y oculto. Esto es cuando la foto que sacamos esa noche que abrimos por primera vez, con la iluminación de la retroiluminación de la cúpula, la iluminación del Barolo que nos tiró luz hacia la cúpula y la marca del molino en funcionamiento. Estos son las reuniones del pasado, en el salón del primer piso. Estos son algunos de los personajes, ¿no? que nos visitaron en la historia, no a nosotros, sino al molino. Hay cientos de personajes, políticos, etcétera, que nos visitaron. Y estos somos nosotros, o algunos de nosotros, allá por una de las primeras noches que abrimos. Este es el equipo del molino, que decidimos vestirnos todos de negro, menos yo que tengo el pantalón negro y el saco azul. Yo siempre incumplo las normas, pero bueno. Y esa noche, que eran las 5 de la mañana, cuando terminábamos de recibir a la gente, una de las primeras noches que abrimos. Y bueno, y cada festividad de la patria, siempre orgullosos de restaurar un monumento histórico nacional, y siempre nos acompaña esta imagen junto con la escarapela de los días patrios, que sabemos que el Estado es el responsable de cuidar su propio patrimonio y sentar precedentes para que la comunidad en pleno disfrute del patrimonio, pero también sea un ejemplo para aquellos que tienen algún bien de valor patrimonial y que se entusiasme con su puesta en valor. Bueno, entonces muchas gracias por la invitación, espero no haber sido muy largo. Ay, muchas gracias, Guillermo. La verdad que repasar esta parte de la obra y del recorrido, no solamente desde la historia del molino, sino el tramo de historia que fue entrar por primera vez para mi recuerdo de adulto, porque yo no soy tan joven, pero no había ido. Entonces claro, era como leer la historia y siempre hablar de la historia, hasta que tuve la oportunidad desde el trabajo de entrar a sentir las paredes, ¿no?, de este edificio que uno había estudiado y había leído y había seguido siempre desde la fachada, por ejemplo. Es muy emocionante. Hay algunas cositas que quiero rescatar de la charla con Guillermo y charlar, que es cómo es importante el documento como testimonio, ¿no? Cuando vos mostraste la foto de los autos, que si no supiéramos o no estuviéramos informados de que hubo un cambio en el lado, cómo se manejaba, digamos, o cómo estaban los autos con el volante en el otro lado, podríamos pensar esta foto está al revés, ¿no? Cosas que pasan cuando algo nos sorprende, tenemos que ir un poquito más allá e investigar. Yo sí les puedo contar algo, por ejemplo, que es actual, y es que Soda Stereo hizo una canción, supongo que todos más o menos conocen a Soda Stereo, los 80, que era Persiana Americana, y de repente hace unos años Agapornis saca una canción que rememora o reversiona esa música, ese tema particular. Los muy jóvenes, los muy jóvenes, que tenían la franja etaria de los Agapornis, se preguntaban cómo alguien había arruinado la canción de Agapornis
cantada por Soda Stereo. O sea, habían invertido, es como la vieja transvaloración de los valores nietzscheana, cuando no conocemos a fondo qué es lo que nos está contando la historia, ¿no? Lo del auto es fantástico porque podríamos pensar que está en otro lado, y en realidad está ahí. Y si no sabíamos ese dato, se confundía hasta la foto. Podemos pensar, estaba al revés el negativo, un montón de cosas que no eran la verdad. Y sí, me acordaba, al menos, que la primera noche que abrió el Molino, ese recorrido de la esquina que vos contabas, realmente Buenos Aires era un diluvio. Y la gente fue apasionadamente y se quedó estoicamente esperando su turno para ingresar. Fue algo para mí muy, muy significativo, porque realmente mostró que nuestra ciudad y la gente que estaba tenía muchas ganas de entrar al Molino, de tomar contacto con eso. Así que, nada, yo puse un poquito de esa parte, pero realmente el trabajo de todo el equipo que lleva Guillermo, que lleva la ciudad y cada uno, la verdad es que uno va al Molino y todo el mundo pone pasión en lo que está haciendo. Realmente eso se siente. Espero que cuando todos puedan volver a ir, tengan esa misma sensación que es absolutamente emocionante. Gracias. Gracias, Flavia. Yo, vos hablando del tema de poder ingresar, nos encantaría a los arquitectos poder ir. Lástima estos tiempos de pandemia, pero bueno, ni bien se abra, nos encantaría que nos inviten. Sí, el horizonte que tenemos a lo mejor es para el 9 de julio del año que viene. Vamos a ver si llegamos con algo. Claro. Y si la pandemia nos permite. Excelente. Había una preguntita que leí en el chat, ¿de dónde viene el nombre del Molino? Ah, sí. Ah, lo podemos contar, sí. Se supone, porque nosotros hicimos, hay un personaje del cual fuimos muy amigos, que fue el profesor Ochoa de Guileor, que fue el fundador del Museo Ferroviario, el fundador del Museo del Inmigrante, un historiador de Buenos Aires, y que le gustaba mucho investigar sobre cuestiones de Buenos Aires, y ustedes saben, bueno, contaba Flavio, yo estoy en el SICOP desde su fundación. En la Manzana de las Luces está la biblioteca que lleva el nombre de Federico Ortiz, que fue un gran historiador del patrimonio. Muchos de ustedes, arquitectos, habrán estudiado sus libros del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura en la era del liberalismo. Como profesor de historia me acuerdo de esos títulos, pero bueno, el profesor Ochoa legó toda su familia, una vez que fallece, lega toda su biblioteca, y había algunos escritos de él sobre el que empezamos a tirar la piolita. Le pedía al bibliotecario Stanislao, que es el bibliotecario de la biblioteca, que me busque todo lo que había de Ochoa, y ahí él comienza diciendo, y después otros lo han también dicho, de que en mediados de siglo, antes de que existiera la Plaza del Congreso, antes de que se demoliera para hacer la Plaza del Congreso, en esa zona estaban los primeros molinos harineros de Buenos Aires. Y se suponía que había un molino cerca del Molino Lorea, cerca de la Plaza Lorea, que es la esquinita de la Plaza del Congreso. Y que aparentemente la antigua confitería del Molino, que estaba a una cuadra entre Rodríguez Peña y Rivadavia, habría tomado el nombre de estos viejos molinos harineros como el Molino Lorea. Y después, cuando se traslada, es la nueva confitería del Molino, pues ya tiene una marca. Nosotros, como hallazgo arqueológico, encontramos una bandeja que es de 1950, que decía 100 años, es decir, que más o menos desde 1850 había antecedentes de confiterías del Molino en la zona de Congreso. Y ellos lo asocian como su propia historia, ¿no? Como que el linaje venía de 1850. Impresionante. Muy bien. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Yo vi también en el chat que hay gente que conoce muchas cosas sobre... Flavia, vos invitaste a que puedan hacer aportes, que sería muy lindo. Está Luis Gentile, que contó que su papá tenía su oficina en el edificio, Guillermo, así que es un aliado para seguir construyendo información. Ya acá en el chat nos estuvo contando cosas que realmente, Luis, te invitamos a que sigas, así que le puedas proveer información ahí. Voy a buscar porque creo que tengo varias fotos en blanco y negro. Incluso yo
me ha acordado de muchas veces, incluso ir los sábados y los domingos a veces, que mi viejo trabajaban y tenía que ir a buscar expedientes o cosas allá, y yo me he pasado, no sé, medio día dando vueltas por el cuarto piso del molino, e incluso he ido a los subsuelos del molino con él. Los he visto funcionando algunos sectores del subsuelo como pastelería todavía. Algunos eran realmente lúgubres porque estaba totalmente cerrado, pero siempre está impregnado todo con ese aroma, con ese olor de la pastelería, increíble. Y me acuerdo también del acceso por Rivadavia, que lo mostraron ahí. Era un acceso que estaba iluminado incluso con una lámpara que estaba pendurada de una cúpula interna que tenía dibujado como un cielo con estrellas. No sé si ya lo recuperamos, ya la tenemos, sí, ya lo recuperamos. Muy linda. Y me acuerdo de la escalera que estaba toda, desde el primer piso para abajo, toda con una alfombra roja. Así es. Y bueno, con todos los bronces puestos. Y una época, incluso había un ascensorista famoso en el ascensor, que era el de la izquierda, creo que le funcionaba siempre. El otro lo tenían, digamos, parcialmente, lo hacían funcionar cada tanto, o los alternaban. Y el tipo era, yo me acuerdo, no sé, me acuerdo porque mi viejo tuvo varias décadas ese cuarto piso. Me acuerdo del personaje, que ya era un personaje, digamos, avanzado en edad, cuando se dedicaba a ser de ascensorista, y era un personaje que contaba historias también sobre algunos visitantes del lugar. Me acuerdo después mucho de los mosaicos y las incrustaciones en los balcones también, y donde iban los nichos donde van las estatuas. Sí. Los dorados que se perdieron, digamos, los mosaicos dorados, que se perdieron incluso en la parte de los balcones, en los pisos y todo eso. Ya lo estamos recuperando con la ciudad todos. O sea, en pocos meses más lo van a ver todos recuperados. Yo creo que tengo algunas fotos de los detalles, algunos detalles de eso que eran increíbles, ese edificio. Sí, son etapas. Sí, dale, si nos interesan todas las fotografías y todas estas historias, si algún día te pones en contacto, o a través de las redes sociales podés escribirnos y nos podés mandar cosas, o grabar algo, contar historias, pues, todo esto lo vamos juntando para la memoria. Queremos incluso equipar algún departamento según algunas décadas típicas del siglo, así que si tenés fotos de interiores, cómo eran los muebles históricos. El acceso de servicio que daban los patios interiores, sí. Notaste que tiene como unas dobles alturas, ¿no? Sí. Y en esas dobles alturas vivía la gente de servicio, sí, digamos, sí. Y eran como pequeñas residencias que había en ese lugar, y yo me acuerdo porque subíamos ahí, y en el estudio jurídico lo utilizaban para poner expedientes, eso, y íbamos a buscar los expedientes, el lugar más lúgubre que existía, sí, sí. Pero yo como arquitecto, o sea, imagínate, era interesantísimo el edificio, pero rodeado de gente, de abogados y de ese mundo de la abogacía, etcétera, ¿no? Pero hasta me acuerdo que había empleados que tenían ahí los lugares, los lockers y los lugares donde, ni lockers eran, lugares donde se cambiaban y tenían los vestuarios y todo eso, los entrepisos, dentro de los patios de servicio que daban a las fosas, ¿no? Sí, sí. Eso es muy fantástico. Bueno, gracias por todo este recuerdo enorme. A ustedes. Gracias a vos. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, yo, Guillermo, no te conozco, la conozco a Flavia y te lo puse en los escritos. Te pido, te ruego que nos invites antes, durante y después, como para poder conocer. Como a todos los arquitectos nos gusta estar metidos entre medio de la mugre de la obra, a veces es interesante poder conocer los espacios y los recovecos, más allá de lo que se ve a diario. Sí, eso es un pedido especial que te hago. Dale, vamos a hacer una cosa, yo le aviso a Flavia que está en contacto con usted cuando retomemos el acceso de visitas técnicas. Flavia tuvo suerte de traer la última visita técnica antes de la pandemia. Después de eso no entró nadie más al molino nosotros. Pero cuando retomemos la primera visita técnica, puede ser, sí, cuando estamos en contacto.
con gusto. Tal cual, yo llegaba con equipo de educación y Guillermo me dice, es ahora o nunca. Así que el que no entró, me acuerdo que esperábamos, que hubo gente que se demoró, me dijo, es ahora o nunca, porque ya está. Y realmente, bueno, se nos vino el aislamiento obligatorio, Sí, sí. sí, a todos. Así que sé que en el Molino está como bastante más acotado todo el ingreso, claramente, porque Está solo muy, muy acotado. Tenemos un plan había de que seguridad, trabajar. de higiene, especialmente COVID-dengue, Sí, y nos ha ido bastante bien. Nosotros desde la Comisión Gestora pusimos además a un especialista a coordinar a la gente que tiene ciudad, a la gente que trabaja con nosotros, a todo el equipo, digamos, y bueno, y nos salió en algún diario que tuvimos algún enfermo, pero se ha manejado todo muy bien y sin problema. Pero es bastante restrictivo el acceso, digamos, porque cualquier persona puede ser un vector, ¿no? Así que y fuimos de las primeras obras que retomó con acuerdo de Nación y Ciudad las obras, ¿no? Empezamos de nuevo en agosto, principio de agosto. Bien, buenísimo. Bueno, Guillermo, mil yo, hay gracias. una cosa que, nada, yo de metiche, porque la verdad es que estoy acá y me acuerdo de cosas bióloga que está trabajando con el equipo del Molino, encontró en todas estas búsquedas y ordenando cosas, aparece un diario donde encuentra un aviso, que ojalá en algún momento ella pueda, creo que lo cuenta en las redes también, pero bueno, Sí, sí, ya salió. aparece un aviso publicitario de la confitería que ya no se llamaba El Molino, se llamaba la Confitería del Legislador, y era el año 1979, donde realmente no teníamos el Congreso abierto, y la verdad que cuando me lo mostró y lo conversábamos, fue muy movilizador, porque la verdad es que fue una audacia de la confitería ponerle por ese lapso corto el nombre de la Confitería del Legislador en un momento donde realmente lo que no funcionaba era, o sea, no había legisladores, teníamos el Congreso cerrado. Fue son pequeños datos, ¿no? Que son emotivos. A cada uno hay cosas que lo mueven más o menos, pero es como que en el Molino hay un montón, hasta el postre leguizamo, hasta el recuerdo de si la tesela vitrea dorada o no, y todas estas cosas nada, que son como muy, muy nuestras, ¿no? No, y hay cuestiones de inmaterial, qué sé yo, hay tangos escritos para el Molino, hay varios libros de Bioy, Borges, han escrito sobre el Molino, Arlt ha escrito sobre el Molino, sí, o aparece el Molino citado, así que realmente, bueno, han pasado casi todos los políticos, han pasado estrellas del cine, del teatro, en fin, es inconmensurable la cantidad de gente que en algún momento tuvo alguna historia en el Molino. Bueno, Guillermo, Flavio, muchísimas gracias. Realmente una charla Contrario. Dios quiera que podamos verlo lo más pronto posible. Bueno, muchas gracias. Bueno, No gracias se por la escucha invitación. bien. Bien. Muchísimas gracias en nombre de la Sociedad de Arquitectos de la Zona Norte por la cosa tan interesante. Bueno, Bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Realmente me he sentido muy a gusto entre colegas. Muy bien. Placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Guillermo, gracias, Susana, Gracias. y a todos ustedes que están aquí. Muchas gracias, muchas gracias. A todos. Chao a todos. Chao. Gracias. Gracias, gracias.